hemos checado. Después vamos a ver cómo se construye el principio de Huygens, la formulación de Huygens y Fresnel, y después la formulación matemática del principio de Huygens-Fresnel, que debería llamarse Huygens-Young-Fresnel, ¿no? Y después vamos a reproducir patrones en el caso de una sola fuente, dos fuentes puntuales, coherentes y una rendija. Muy bien. Alguien me preguntó cómo calcular el número de líneas por milímetro que tenía una rejilla. Y creo que ahora va a entender, no me acuerdo quién fue, alguien de ustedes me quiere decir su nombre, si está por aquí presente. Tenía unas rejillas de difracción. Yo, profe, de hecho, justamente le iba a preguntar hoy después de la clase eso. Bueno, hoy vas a ver justamente ese caso. Ajá. Vamos a ver la parte teórica de ese caso. Muy bien. Bueno, voy a presentarles el principio de Huygens. Recuerden que Huygens anda ubicado por ahí, por la época de Galileo, más bien de Newton que de Galileo. Déjenme ubicar. John Huygens, 1695, 1129 y 1695, 1629, 1695. Y Newton anda más o menos es por ahí, por el estilo, por la época 1642, 1727. No exactamente, pero sí hay alguna intersección. De hecho, se odiaban a muerte. Bueno, no es cierto. Huygens y Newton apoyaba la teoría corpuscular de la luz y Huygens apoyaba la teoría de la luz. Déjenme decirles que Newton anduvo de un lado para otro. Hay escritos de Newton en los que se decanta por la teoría ondulatoria de la luz, ¿no? ¿Sí? En fin, esto ya son chismes, buenos chismes, ¿no? La ciencia está hecha por humanos con todas las virtudes y todos los defectos de ellos. Muy bien. Bueno, ¿cómo postula Huygens el principio de Huygens? Dice, cada punto del frente de onda se comporta como una fuente de onditas esféricas secundarias. Es decir, si tenemos un frente de onda, acá sí, pues cada punto del frente de onda, decía Huygens, se comporta como una fuente de onditas esféricas secundarias, ¿no? Pero todos los puntos, así como aparece este frente de onda plano. Y decía Huygens, más o menos sin ninguna demostración matemática, sino solo con intuición. Por cierto, Huygens, yo siempre pensé que era más o menos malito para las matemáticas, y no es cierto. Huygens trabajó en teoría de probabilidad, ¿no? Y teoría de juegos y cosas así por el estilo. Muy bien, pero lo que decía Huygens, después el nuevo frente de onda dice, cada punto del frente de onda se comporta como una fuente de ondas esféricas secundarias. Sí, que es esta parte, cuyas velocidades y frecuencias son las mismas que las de la onda original. Y el nuevo frente de onda, dice él, va a ser la envolvente de todas las ondas esféricas secundarias, es decir, este va a ser el nuevo frente de onda que aparece acá, va a ser la envolvente, ¿no? Si el frente de onda es plano, como aparece aquí, ¿no? Aquí está el frente de onda plano, entonces las onditas esféricas secundarias están así. Claro, por supuesto, un continuo, y después del nuevo frente de onda, dice él, este es la envolvente de todas las onditas esféricas secundarias, ¿no? Por supuesto, en el caso de... había problemas interesantes que no podía resolver, nunca pudo resolver Huygens. Decía, ¿y qué pasa si una onda plana incide sobre un orificio? Como el caso que hemos estado trabajando experimentalmente. ¿Qué pasa si una onda plana llega acá? Entonces se generan todos estos puntos en los cuales está libre, se generan onditas esféricas secundarias, ¿no? Entonces se va generando esta onda, ¿no? Y luego de esta se generan otras onditas esféricas secundarias, ¿no? Y se genera esta nueva onda. Y de acá otras onditas esféricas secundarias, ¿no?
Pero el chiste es que en este plano de acá, lo que se va a generar, vamos a tener acá, es una iluminación homogénea, ¿no? De acuerdo al principio de Huygens, es decir, porque seguiríamos generando ondas así, ¿no? Y lo que va a generar acá en el plano de observación son una iluminación homogénea, pero nunca se va a poder predecir, nunca se pudo predecir con el principio solo de Huygens. Con el principio solo de Huygens nunca se pudo predecir que iban a aparecer los patrones de difracción como los que han ustedes observado, ¿no? De una rendija aparecen zonas de máximos y mínimos y ceros de intensidad, una situación más o menos sofisticada. Debió pasar, si ubicamos, vamos a poner, ubiquemos a Huygens en el año de 1700, ¿no? Más o menos, ¿no? 1680 o 1690, más o menos, cuando estaba produciendo esto. Debió pasar un siglo, 100 años, ¿no? Para corregirle la plana a Huygens. Es decir, el principio de Young, el principio de interferencia de Young. A ver, ¿en qué cosa contribuye lo que dice, perdón, lo que dice, a ver, voy a poner esto acá. Tenemos el frente de onda, tenemos un orificio acá. A ver, permítanme, voy a poner la onda original que llega acá. Aquí tenemos el orificio y tenemos la onda aquí. Y entonces esta onda emite cada punto del frente de onda. Se generan onditas esféricas secundarias. Y en un punto P acá, la formulación nueva consiste en lo siguiente. Dice Huygens, ¿qué diría? Pues tendríamos un envolvente aquí, ¿no? Y después de esta se generarían otras onditas esféricas secundarias y otra envolvente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Young? Young lo que descubre es cómo se deben superponer las onditas esféricas secundarias en un punto P acá. Dice, bueno, pues agarremos esta, después agarremos esta otra fuente y sumemos el campo en el punto P. El campo en el punto P, por cierto que todavía no se hablaba del campo eléctrico, del campo magnético, estoy utilizando un lenguaje muy moderno en comparación de cuando fue descubierto esto, pero en el campo en el punto P va a ser, el campo E1 en el punto P más E2 en el punto P más, etcétera, hasta EN en el punto P. Es decir, agarramos todos los puntos en la abertura. En este punto sumamos todas las contribuciones para el campo, después lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por C epsilon 0 y le sacamos el promedio y encontramos la intensidad. Muy bien, está claro. El planteamiento es muy nítido, muy simple, con el descubrimiento del principio de interferencia que, por cierto, Fresnel vuelve a descubrir el principio de interferencia. Fresnel descubre el principio de interferencia y hasta donde yo no me sé un trabajo, no he leído el trabajo de Fresnel original, pero una vez que él redescubre el principio de interferencia, él también descubre posteriormente que ya lo había sacado algunos años antes, 50 años o algo así por el estilo. Déjenme ubicar a Fresnel en el tiempo. Huygens, Fresnel, 1788, 1788 a 1827, ¿no? Es decir, es casi contemporáneo de Young. De hecho, fíjense, Young, 1773 a 1829. Es casi son contemporáneos Young y Fresnel, pero decía, Fresnel redescubre el principio de superposición de Young, de Young y lo incorpora para hacer el planteamiento o los cálculos de patrones de difracción. ¿Qué es la aportación de Young? A ver, voy a ver, oh, caray. ¿Qué es la aportación de Young?
pregunto, ¿cuál es la aportación? ¿Cuál es la aportación de Young? Muy bien, veamos, ¿cuál es la aportación de Young? A ver, veamos. Empecemos con Ojeda, Shiki, Alejandro. ¿Cuál es la aportación de Young para el cálculo de patrones de difracción? ¿Tienes idea? Ojeda. Pues sus experimentos de doble rendija, ¿no? Sí, ese es el experimento que hace. Pero de ahí, ¿qué obtiene? Pues ¿Qué tiene que ver? A ver, te lo planteo de esta forma. ¿Qué diablos tiene que ver el experimento que hace con doble rendija del experimento de una sola rendija? ¿Te acuerdas del experimento de una sola rendija, no? ¿Sí? Los hicimos acá con papelito y con el papel la fuente de luz del celular, ¿no? Y encontramos patrones de difracción. Muy bien. Esos patrones de difracción, qué diablos tienen que ver en sus cálculos? ¿Qué diablos es la aportación de Young a esos patrones de difracción continuos? ¿Cuál crees que sea la aportación? el principio de interferencia. ¿Y qué dice el principio de interferencia? Bueno, son los detallitos que aparecen. ¿Mandé? Bueno, que hay ciertas partes de la luz donde se... Ay, ¿cómo se ¿Perdón? llama? Hay intensidad destructiva. A ver, espérame, te voy a dar chance para que recapacites un momento. Creo que alguien había pedido entrar. No, no, no. Nadie está haciendo cola. Muy bien, entonces, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice el principio de interferencia de Young? A ver, veamos. ¿Qué dice el principio de interferencia de Young? Mendoza Luna, Claudia. Que dos ondas se superponen para formar una onda resultante. Bueno, y también bueno, cuando nos dejó de tarea investigar sobre qué aportó Thomas Young, fue que también demostró que la luz es una onda. ¿El qué? A ver, más pausada. Mira, el sonido que tenemos en Internet es un sonido medio malito, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hablan un poco más pausadas, va a haber menos probabilidad va a haber más probabilidad de que yo les pueda entender lo que me están diciendo. A ver, dime, ahora sí, por favor, Claudia. ¿Qué es lo que aporta Young para calcular la intensidad en este punto? ¿Me escucha, profe? ¿Sí? A ver, ahora sí dime. Bueno, había encontrado que Thomas Young demostró que la luz es una onda. Bueno, no es cierto. Desde antes ya se sabía que era una onda. Realmente era una aportación anterior. ¿Sí? ¿Ya? El experimento de Young lo que demuestra es otra cosa, más importante bueno, no más importante. Ya el hecho de que fuera una onda ya era conocido y aceptado. Quizás no era aceptado por todos los investigadores, pero era una cuestión súper conocida. Muy bien, ¿qué es? Ok, pero vamos a aceptar, Claudia, lo que tú leíste, que sí demuestra que es una onda. Muy bien, más bien demuestra cuánto vale la longitud de onda de la luz visible, lo mide por primera vez, pero hace una segunda aportación. ¿Cuál es, Claudia? A ver, vamos viendo. Angélica, Ruiz Márquez, Angélica. ¿Cuál es la segunda aportación de Young? Mide longitud de onda. ¿Dime? Bueno, también decía lo de con respecto al experimento de la doble rendija, decía que se superponían y se formaba, Ajá. se formaba, ¿Qué diablos? A ver, espérame, aguántame tantito, Angélica. Dime, ¿qué diablos significa, perdón, no, qué significa que el principio de superposición, qué significa? pues que dependiendo
la fase en la que estén las ondas, pues se van a sumar o, bueno, se A van a sumar. formar ¿Qué es lo que se suman? ¿Qué es lo que se suma? a las amplitudes. Las amplitudes. Entonces, fíjate, si agarras una fuente acá, vamos a llamarle la fuente número 1 y después la fuente número 2, en el punto P, tomamos la fuente 1 y la fuente 2 y primero agarramos y sumamos E debido a la fuente 1 en P más E debido a la fuente 2 en P, ¿sí? ¿Qué más? Y ahora si tengo la fuente 3, ¿qué hago? También se va a sumar. Exactamente, entonces tendría la contribución de la fuente 3 en P. Y si tengo una fuente número 4, También todas se van a sumar. también, exactamente, para que no esté yo molestando, ¿verdad? Todas, ya, está bien, ya te entendí. Muy bien, Angélica, efectivamente, esto es la contribución de Young. Y después lo que hace, fíjense, posteriormente, agarra Young y dice, bueno, de acá voy a elevar al cuadrado todo esto y luego le voy a sacar el promedio. Y eso va a ser justamente la irradiancia. Bueno, multiplicado por C epsilon 0. Bueno, no es tan cierto. Todavía no se conocía que había que multiplicarse por C epsilon 0. ¿Vale? Bien, pero esa es la contribución importante de Young. Fíjense, cuando Fresnel formula el principio que llamaba de Huygens-Fresnel, dice, cada punto sin obstrucción del frente de onda, o sea, cada punto de estos que están aquí, sin obstrucción, estos de acá son puntos sin obstrucción. ¿Sí? Estos de acá, los de acá, ¿sí? Son puntos con obstrucción. ¿Sale? Entonces dice, cada punto del frente de onda, cada punto sin obstrucción de un frente de onda, en un instante de tiempo determinado, sirve como fuente de onditas esféricas secundarias. Bueno, como fuente de trenes de ondas secundarios esféricos. ¿Ya? O sea, emite ondas esféricas, cada uno emite ondas esféricas, y luego emite ondas esféricas, ¿sí? Y emite ondas esféricas, cada uno emite ondas esféricas. Y en este punto P, lo que tenemos que hacer es sumar las contribuciones de cada una de las ondas esféricas. ¿Ya? Sumarlas, ¿por qué sumarlas? Por el principio de interferencia de Young. Esto es el principio de interferencia de Young. La suma, el campo eléctrico, debido a n fuentes puntuales, es la suma de los campos eléctricos. Bien, estoy usando un lenguaje bastante más moderno, ya diciendo que la onda, la luz es una onda electromagnética y estoy hablando ya del campo eléctrico. Muy bien, todavía en la época de Fresnel, hasta donde me acuerdo, en la época de Fresnel todavía estaban en la duda de si eran ondas longitudinales o transversales. Pero descubren que son ondas transversales justamente en ese periodo. Muy bien, ¿está claro el principio de Huygens-Fresnel? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Se considera las amplitudes, por supuesto, y se considera las fases, es decir, se considera que la onda, por ejemplo, en el caso de, acuérdense de las fases relativas, en el caso de la onda 1, que es esta, y el caso de la onda 2, que es la azul, hay una diferencia de recorrido, una diferencia de camino óptico que hemos estado viendo, igual a este pedacito que aparece ahí, ¿sí? Y entonces ahí se considera que es la segunda onda, la onda azul, está desfasada respecto a la onda roja, ¿sí? Solo que aquí tendríamos que tomar en cuenta n fuentes puntuales, en donde n puede ser infinito, y es una gran fregonería lo que hace Fresnel al aportar el formalismo de cómo diablos sumar un número infinito de fuentes luminosas puntuales. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿No tiene preguntas? Bueno. Un poco vamos a recordar rapidito dos tipos de obstrucción que hemos usado. El tipo de obstrucción de un frente de onda plano incidente, ¿sí?
La pantalla de obstrucción es un agujerito. Pusimos en el plano de observación, pusimos también un triángulo. Aquí está la obstrucción, el segundo caso, ¿sí? Después muchos círculos, ¿no? ¿Sí? Que era una rendija, ajá, y luego dos círculos, que eran dos fuentes puntuales. Y teníamos, son los ejemplos que hemos calculado de patrones de difracción y de interferencia simultáneamente. Muy bien. Si recuerdan, ojalá y los tengan a la mano porque vamos a ocuparlos. Bien, ¿cómo hace el cálculo del patrón de difracción de una ranura simple iluminada por un frente de onda plano? Bueno, el objetivo sería calcular en el punto P, en cada punto P, calcular de acuerdo al principio de Huygens-Fresnel. Vamos a calcular cuánto vale la intensidad en cada punto P. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí tendremos n fuentes puntuales. Estas están en azul, es cada una de las fuentes puntuales. Está mal puesta, ¿eh? Debería ser así, no debería ser una rueda acá arriba. Ahorita me di cuenta del dibujo, hice un dibujo bien chafa. No, debería ser el frente de onda así, ajá, y el círculo así, poner los círculos así, ajá, y luego haber borrado la mitad. Por cierto que después hay todo un desarrollo de teoría ondulatoria de la luz en la cual se explica por qué no va a haber ondas de regreso, pero eso es otro asunto. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan de acá? ¿No? Muy bien. Ahora, la pregunta que sigue es cómo diablos hacer los cálculos. Esto es algo muy fregón. Bueno, ¿qué casos particulares vamos a tener que obtener? Pues vamos a tener que obtener como casos particulares de una formulación general una fuente puntual, con n igual a 1, dos fuentes puntuales, el experimento de Young, n muy grande, pero limitados a una rendija finita, ¿sí? Que se llaman rejillas de difracción, que son las que me preguntaba, ¿quién me decía que me preguntaba sobre rejillas de difracción para... ¿Quién era? Yo, Gerardo. ¿Gerardo qué? Contreras. Contreras, ya vas. Entonces, esto es el caso que vamos a analizar, ¿eh? El caso de N muy grande, así, pero muchas fuentes puntuales separadas a una distancia muy pequeñita y ver qué diablos pasa en el plano de observación, o un número muy grande tendiendo a infinito en una abertura de tamaño finito, que es la rendija. Muy bien, ¿está claro lo que vamos a hacer? Bueno, intentar, ¿no? ¿Sale? Bueno, no, sí sale, pues sí sale porque no estamos subiendo arriba de las deducciones de Fresnel, ¿no? Y de la variable compleja, no tanto de variable compleja, de números complejos. Muy bien. ¿No tienen preguntas de esto? ¿Hasta acá? ¿No? Muy bien, bueno, pues vamos dándole. ¿Cómo hace el cálculo? ¿Cómo se hace el cálculo? Tendríamos que tomar, vean, n fuentes puntuales, ¿sí? Acá está, la fuente 1, 2, 3, 4, 5 hasta n fuentes puntuales en un punto P, acá, y calcular las contribuciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ondas esféricas, ¿no? ¿Cómo diablos hacemos eso? Pues decimos que E en P, ajá, E en P va a ser esta, va a ser la contribución de la fuente número 1, en donde estamos diciendo que es una onda esférica. ¿En dónde decimos que es una onda esférica? ¿En dónde decimos que es una onda esférica? A ver, vamos viendo. ¿En dónde decimos Luna Domínguez, Jafet? Hola, Jafet. profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Jafet. No te hablé para saludarte. Bueno, sí, de todas maneras te saludo, pero no te hablé para saludarte, te hablé para que me contestaras. ¿En dónde estamos considerando? ¿Qué es una onda esférica? Sí. Sería los puntos 1, 2, bueno, esos puntos, ¿no? O no sé si me estoy confundiendo.
No te explicas. Te En el pregunto, diagrama que ¿en tenemos, dónde haces la formulación de que son ondas esféricas? bueno, no sé si estoy respondiendo correctamente a lo que usted me pregunta, No, pero ya sé bueno. que ya te dije que no. Ah, ok, ya me Sí, confundí ya con te la dije que pregunta. no. Es decir, no digo que no entiendas, lo que digo es que no me estás respondiendo. A ver, ¿en qué se dice que es una onda esférica? A ver, voy a preguntarle a otro de tus compañeros. Espíndola, Espíndola Camacho, ¿dónde decimos que es una onda esférica? O sea, ¿en qué parte de la ecuación que está en rojo? Exactamente. No, no sé en la parte, bueno, ¿en qué es un coseno? No, Pero espera, también, pero espera, es en espera. También le podemos poner coseno de kx menos omega t, y esto no es una onda esférica, no manches. Eso sería una onda plana, ¿no? Sí, ¿Sí? A ver, vamos viendo. A ver, veamos. Daniel, Jocelyn, Jocelyn, dime por favor, ¿en dónde decimos que son ondas esféricas? Que observamos que se propaga a la misma velocidad en todas sus direcciones. Perdón. Decimos que se propaga o observamos que se propaga a la misma velocidad en todas sus direcciones. A ver, es que te ganan tus perros en el ladrido. Así, no se oye bien. ¿Quieres hablar un poco más fuerte y más pausado? ¿Ya me escuché? Ajá, ya. Decimos que se propaga o van a la misma velocidad en todas sus direcciones. Entonces, ¿y cómo decimos eso? Efectivamente, que van a la misma velocidad en todas direcciones. ¿Y cómo decimos eso? Por la fórmula, la ecuación que tenemos. Dime cuál. Muy bien, a ver, veamos. Perdón, dime. No. A ver, Amaro, Liliana. Liliana, dime, ¿dónde decimos que es una onda esférica? ¿Amaro? ¿Amaro? ¿Ya te fuiste? A ver, Toris Romero, Oscar, ¿de dónde decimos que es una onda esférica? Ah, caray. Dime. En el A sobre R. Bien, es decir, es lo primero, fíjense. Hay dos formas. Una es que ponemos A sobre R. Es decir, ponemos A sobre R1, A sobre R2, etcétera, hasta A sobre Rn. ¿Sí? ¿Por qué ponemos R1, R2, Rn? Muy bien, es cierto. Tendríamos que poner, perdón, Oscar, tendríamos que poner A sobre R. ¿Y por qué ponemos R1, R2, Rn? Dime, Oscar. Porque, porque es la suma de todas las ondas esféricas que estamos tomando en Sí, cuenta. a ver si, no sé si entendí bien, pero lo que hay que tomar en cuenta es que la fuente 1, la distancia de la fuente 1 a la fuente, al punto P es R1. La distancia de la fuente 2 al punto P es R2 y es diferente en general de R1, ¿sí? Y la distancia del punto 3, de la fuente 3 al punto P, es R3 y es diferente de R1 y R2, ¿ya? Por eso tenemos que poner acá R1, ¿sí? R2 hasta Rn. Muy bien. ¿En dónde más ponemos que es una onda esférica? ¿En dónde más ponemos que es una onda esférica? Profesor, un compañero está esperando entrar a la clase. Me pidió que por favor. A las 4:40, qué buena onda, qué buena interrupción. Ah, es el Gabriel. Se fue de pinta el Gabriel. Francisco Reyes. Muy bien, gracias.
No, al Gabriel no le puedo echar bronca porque él es el que me ayuda. Muy bien, entonces, ¿en dónde más decimos que es una onda esférica? Soriano, Santiago, Emanuel. Soriano, ¿ya te fuiste de pinta? ¿Ya te saliste de clase? Muy bien. Quesada, Ricaño, Carla. ¿En dónde Presente, decimos, profesor. ¿en dónde decimos que es una onda esférica? En el Además, WT. no, Por ahí fíjate menos que no en el W. W, en la fase. A ver, la fase de la onda esférica es KR menos omega T. La fase de la onda plana es K.R menos omega T. Esto es de la onda esférica y este es el de la onda plana. Entonces, lo que tenemos acá es fases que son justamente las típicas de ondas esféricas. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde estamos diciendo que son ondas esféricas. De ondas esféricas es porque aparece el término 1 sobre A sobre R y la segunda es porque aparece la fase KR menos omega T y no K.R menos omega T, que sería el caso de una onda plana. Muy bien, ¿está claro? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Entonces, por cierto, este enfoque está en un libro que es una verdadera belleza del libro, que se los recomiendo. Para los que van a tomar oscilaciones y ondas, vamos a ver este material en los capítulos anteriores, pero es el Crawford, se llama Ondas, es del Berkeley, tomo 3 del Berkeley, eso es, y donde puede hacerse, no hacerlas al trancazo. No les digo las palabras porque era muy florido mi profe, pero bueno, en fin. Decía, fíjense, si en la fase es KR menos omega T, ¿vale? Aquí tenemos la fase, ¿sí? KR1 menos omega T. Aquí tenemos KR menos omega T. Pongámosle KR1 menos omega T, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si hacemos una pequeña variación en R1 va a ser R01 más delta R1? ¿Qué pasa si hacemos una pequeña variación en R? En una pequeña variación en R en lugar de R1 va a ser R01 más delta R1. ¿Me va a quedar un cambio de fase? Bueno, a ver, voy a ponerle. A ver. Bueno, ya. Me va a quedar la nueva fase, va a ser igual a la fase anterior más la nueva fase, que sería KR1 más delta R1 menos omega T. ¿Qué diablos es esto? Es KR1 menos omega T más K delta R1. Es decir, el incremento de fase debido al cambio, ojo, este pedacito de acá es el incremento de fase debido a un pequeño cambio en delta R. La pregunta es, ¿de qué tamaño es ese cambio en la fase número 1? ¿Y de qué tamaño es el cambio en el denominador? ¿Me entienden? A ver, no sé si está claro lo que voy a hacer acá. Vean, el cambio de fase que aparece acá, el cambio de fase debido a un cambio en R, va a ser esto que acabé de poner acá, R por el cambio de R. Muy bien, a ver. No, ¿qué dice el baboso? Es K, perdón. ¿Va? Entonces, el cambio de fase va a ser K. ¿De qué tamaño es K? Bueno, pongámosle 2pi sobre lambda. Pongamos lambda, pongamos un ejemplo, pongámosle 600 nanómetros. ¿Para qué? Para que me quede más o menos fácil la división. ¿Va? Por delta R. Esto de acá es la K. Y la delta R la dejo tal cual. Bueno, le puse delta R. A ver, delta phi. Vamos a suponer que 2pi es 6. ¿Para qué? Para que se cancele fácilmente. Solo estoy haciendo una cuenta de servilleta, es decir, una cuenta en la que las cosas me salgan rápidamente. 600 nanómetros sería 6 por 10 a la 2 por 10 a la menos 9 metros. Esos son 600 nanómetros por delta R.
Entonces el cambio de fase va a ser, este 6 se cancela, entonces me va a quedar 1 sobre 10 a la menos 7 metros. Muy bien, es decir, por delta R. Es decir, el cambio de fase va a ser igual a 10 a la 7 delta R. ¿Qué significa esto? Significa que una pequeña variación en delta R, ojo, una pequeña variación en delta R va a ser multiplicada por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser súper amplificada por 10 millones. No sé si está claro. Es decir, ¿qué diablo significa esto? Esto significa que lo que vamos a tener, aquí me equivoqué en algo. Aquí creo que no debe ser 10 a la 9. Sí, me equivoqué, es 10 a la 7. Aquí debe ser 10 a la 7. Bueno, entonces, lo que de todas maneras no cambia esencialmente nada de esto. Acá van a ser una pequeña variación en delta R, hay que multiplicarla por 10 millones, 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 10 a la 7, en la fase. Ahora, ¿qué diablos pasa cuando hacemos esta pequeña variación en R? A ver, veamos. En este caso, la variación del campo eléctrico en R, en la amplitud, va a ser, acuérdense, 1 sobre R más delta R. ¿Sí? Y si hago una aproximación de las clásicas, va a quedar un menos 1 entre R cuadrada por delta R. ¿Me entienden esto? A ver, ¿qué diablos quiere decir esto? Esto quiere decir que si hacemos una aproximación, vamos a hacer una aproximación para R's grandes. Número 1, si vamos a hacer una aproximación, la podemos hacer con toda tranquilidad sobre los denominadores. Ahí las variaciones van a ser chiquitas, pero no sobre las fases. Sobre las fases las tenemos que dejar tal cual. Casi tal cual. ¿Me entienden o no me entienden esta parte? ¿Ah? A ver, no sé si me entienden lo que les acabé de explicar. Mitzi, ¿qué es lo que no le entiendes? Si se quedan calladitos quiere decir que no entienden. Bueno, es que no entiendo cómo pasa del R delta R al R ¿En dónde? cuadrado. ¿En la fase o en la amplitud? No, ya cuando está haciendo lo de la aproximación. ¿Lo de la qué? ¿Dónde está haciendo la aproximación? ¿Lo último que escribió? A ver, voy de nuevo. ¿Qué parte no entiendes? ¿Cuando hago esto o cuando hago esto de acá abajo? ¿A o B? Lo de abajo, B. Lo de abajo, el B. Ya. Esto está más o menos fácil. A ver, si tenemos E, vamos a ponerlo como 1 entre R. ¿Sale? No, me quito las constantes. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué variación me va a dar lugar un cambio en R? Pues lo que hago es saco la derivada de E, la diferencial de E va a ser igual a la derivada con respecto a R de 1 entre R por la diferencial de R. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Sí, es decir, a ver, lo que hago es, a ver, voy a verlo de otra forma, espérame, a ver, aguántame. ¿Qué pasa si tengo E? E lo pongo como E sub 0. Voy a hacer una aproximación en serie de Taylor. ¿Sí? E va a ser E sub 0 más la derivada de E con respecto a R por delta R, ¿sí? Más la segunda derivada de E con respecto a R cuadrada, bueno, 1 sobre 2 factorial, ¿sí? Por delta R al cuadrado y así le seguimos, ¿sale? ¿Sí, Mitzi? Eso es cuando hago mi aproximación en serie. Sí, profe. De Taylor. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si me quedo con una primera aproximación solamente? Con la aproximación más sencilla, pues me voy a quedar hasta acá. ¿Sí? Entonces me digo, E
va a ser aproximadamente igual a E sub 0 más la derivada de E con respecto a R por delta R. Muy bien. Entonces, fíjate, si yo digo que E es aproximadamente E sub 0, lo que estoy diciendo es que mi error, el error en E va a ser igual a la derivada de E con respecto a R por delta R. Esto va a ser el error en E. Muy bien. Ahora, si E es 1 entre R, saco su derivada. ¿Qué queda? La derivada de E con respecto a R va a ser igual a menos 1 entre R cuadrada. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Menos 1 por el denominador a la R, está a la menos 1, me queda menos 2 y queda en el denominador. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces el error en E va a ser igual a menos 1 entre R cuadrada por delta R. ¿Ya? Esto es justamente esto. Muy bien. ¿Eso es lo que no entendías? Sí, profe. Ya. Claro, muy bien. Bueno, no lo entendías porque no lo dije, ¿no? No dije cómo se hacía. Supuse que ya lo sabían. Pero si no lo saben, pues es mi trabajo. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Ya está todo claro? Muy bien. Creo que yo tengo una duda. ¿Quién eres tú? Daniel, Bien, dime. entonces si me equivoco y hago la diferencia en la fase, ¿eso haría o provocaría que se cambie la diferencia de camino óptico y por eso no se puede? Por eso no se puede. Fíjate que no es porque no cambie, también lo otro va a cambiar. También si cambias, haces la aproximación en la R de la amplitud, también va a haber un cambio, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la R está en el denominador, fíjate, en esta aproximación que hicimos acá, en esta. Bueno, es esta, ¿sale? Y si hay un pequeño cambio en la R, el factor de escala va a ser 1 entre R cuadrada, ¿ya? ¿Sale? Y al revés, si haces la aproximación en la R dentro de la fase, el factor de amplificación va a ser 10 a la 7. ¿Ya? No sé si me entiendes, es decir, en la fase, una aproximación, las aproximaciones en la fase hay que hacerlas con mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son escandalosas. Cualquier cosa que hagamos, ¡pum!, explota. Bueno, explota, no, dije una exageración. Bueno, así soy yo de exagerado. Pero bueno, haces una aproximación en la fase y entonces se refleja inmediatamente como algo muy, muy importante. Pero haces una aproximación en la amplitud y no pasa nada. ¿Ya? Es decir, no pasa nada, quiero decir, sí se puede detectar, sí hay variaciones, sí, pero sin embargo no hay efectos importantes. ¿Ya me entendiste eso que te dije? Sí, profe, Bueno, ya es me lo que quedó. quise decir. ¿Perdón? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por esa razón, la amplitud de campo vamos a ponerla como haciendo las aproximaciones en las amplitudes, pero no en las fases. ¿Ya? En las fases ni chicles, que aquí no. ¿Sale? Aquí en las fases hay que ser muy cuidadoso en hacer las aproximaciones, que también se pueden hacer, pero hay que hacerlos con mucho cuidado. Muy bien. Bueno, vamos viendo, vamos entrándole. Decíamos acá, el campo para n fuentes puntuales coherentes es el campo debido a cada fuente puntual será constante, la amplitud de campo. ¿Ya? Y todas las fuentes van a emitir en fase. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que todas las fuentes van a emitir en fase? ¿Qué va a significar que todas las fuentes van a emitir en fase? Muy bien, veamos. Díaz, Líbano, Raúl. Sí, profe. A ver, empecemos. ¿Qué va a significar que el campo debido a cada fuente puntual será constante? ¿Cómo garantizamos eso en el experimento?
en el experimento que hicimos, los experimentos que hemos hecho varios. ¿Perdón? A ver, ¿Me puede ¿sí repetir? estás viendo esto? Sí, A ver, sí. yo te sugiero que le bajes el de volumen a tu radio o a tu tele, lo que tengas por ahí. No, no es mío, es de los ¿No vecinos. es tuyo? Ok, bueno, a ver, ok, no, está bien. El campo debido a cada fuente puntual será constante. ¿Podemos garantizar eso en un experimento? Bueno. Ah. Muy bien, bueno, veamos. Gerardo, Contreras, Monroy, Gerardo. ¿Podemos garantizar eso en un experimento, que el campo debido a cada fuente puntual será constante? Supongo que si usamos la misma luz, sí, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo los experimentos, colocamos su fuente de luz de su celular más o menos lejos, acá colocamos la rendija, ¿se acuerdan? Acá colocamos nuestro ojo, y entonces dijimos, en cada punto de la rendija, la amplitud de campo debido a la fuente puntual única va a ser constante. ¿Se acuerdan? De esa forma se garantiza. ¿Ya? O por ejemplo, ya si estamos en un laboratorio, ponemos un haz de láser, una rendija, y entonces acá ya nos ponemos más exquisitos con nuestro haz de láser que está iluminando la rendija, y entonces acá, por cierto que en cada punto de acá, de la rendija, la amplitud de campo es más o menos constante. Por cierto que no es constante, ¿no? Aún en los láseres más finos, la amplitud de campo varía exponencialmente, es una gaussiana, pero es otro asunto. Muy bien. ¿Y cómo garantizamos que todas las fuentes emitirán en fase? Es decir, que van a ser coherentes. ¿Cómo garantizamos eso? Aquawit, Chique, Marcos. ¿Me escucha? ¿Sí? Para garantizar que sean coherentes, lo que tendríamos que hacer es... A ver, no te pongas como lo que tendríamos que hacer. ¿Por qué no te pones con que lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Para que las fuentes puntuales fueran coherentes. A ver, vamos viendo Vázquez, Campos, Víctor. ¿Qué hicimos para garantizar que las fuentes puntuales fueran coherentes? ¿Te acuerdas? La diferencia de camino óptico debe ser m lambda, ¿no? M siendo un número. No, eso es para la interferencia constructiva, no. Para garantizar que las fuentes de luz acá, en cada uno de estos puntos, tuvieran la misma amplitud y estuvieran en fase, lo que hacíamos fue colocar una fuente puntual original. En este caso lejano, aquí teníamos del orden de unos 5 metros. Y entonces lo que teníamos acá, en términos prácticos, era como si fuera un frente de onda plano que estaba iluminando esta rendija. Muy bien. Entonces garantizamos, si tenemos una fuente original única, entonces garantizamos que las fuentes puntuales van a estar en fase y van a ser coherentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un tercer elemento de aproximación. El tercer elemento de aproximación es, vamos a considerar que esta distancia es muy grande. Entre donde están las ranuras y donde tenemos el plano de observación. Ustedes me dirán que eso sí no es cierto en el experimento que hicimos. Pues déjenme darles la mala noticia que sí es cierto, porque colocábamos nuestro ojo. Y entonces al colocar nuestro ojo acá, y acá teníamos la retina. Al colocar nuestro ojo y poner nuestra retina, es como si estuviéramos tomando, porque está a la distancia focal del ojo, es como si estuviéramos tomando una distancia muy grande. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos fuentes puntuales consecutivas? En esas condiciones, vamos a pensar en la fuente 1 y en la fuente 2. El punto P está muy alejado. ¿Qué diablos quiere decir que el punto P está muy alejado? Que los rayos de luz estos
son paralelos entre sí. Y por tanto, la diferencia de camino óptico va a ser esta cantidad pequeñita. Si D es la separación entre las dos fuentes, entonces esto va a ser, y esto es teta, entonces esta cantidad de acá va a ser de seno de teta. Y entre la N y entre la J, la fuente J y la J más 1, si la separación es D, la diferencia de camino óptico va a ser igual de seno de teta. No sé si me entienden esto o no me entienden. No me entienden, ¿verdad? Una preguntísima. Bueno, tengo dos. ¿Quién habla? Tengo dos preguntas. No sé si se... ¿Sí? ¿Quién León habla? Silverio. Muy bien, Jorge, dime. León Silverio. Sí, dime, Jorge. La primera pregunta es para las amplitudes. Recuerdo que nuestras amplitudes estaban hechas de esa constante A sobre nuestro R respectivo, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacemos muy grande a nuestro R respectivo, Claro. entonces esas amplitudes serían muy chiquitas. Sí. Entonces, ¿no sería casi impredecible o se hace No, mucho gracias a que son... a ver, sí y no. Es decir, tienes razón en tu observación, pero en el caso de la óptica, si tenemos, por ejemplo, una rendija, ¿cómo hicimos el experimento? Colocamos una lente, ¿no? ¿Y dónde observamos? Observamos en el plano focal, a la distancia focal de la lente. ¿Qué significa? Que los rayos que llegan paralelos, así, que entran en la lente, estos dos rayos se concentran en un punto P en el plano focal de la lente. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Es decir, de esta forma, estos rayos de luz que en principio van a interferir a una distancia infinita, en óptica lo que se hace es se coloca una lente y se observa en el plano focal. Y no va a decir ahora que eso no se hace, porque ya lo hicieron ustedes experimentalmente. Es decir, esta lente es la lente de su ojo y este plano de observación es la retina de su ojo. ¿Ya? Es decir, no solamente se puede, sino ya lo hicieron experimentalmente ustedes. Muy bien, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Sí te queda claro, Jorge? Claro, sí, me queda bien, claro. Adelante. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es que yo entiendo que cuando consideramos que esos R son muy largos, y estamos diciendo que son paralelos, ¿no? Sí, claro. Entonces, como vienen de la misma fuente de luz, uno podría decir, pues el coseno de la fase de cada uno, pues serían iguales o muy iguales, ¿no? No, sí, exactamente. Esto es lo que se pone acá. Todas las fuentes emitirán en fase. ¿En dónde? En donde está la obstrucción. ¿Ya me entiendes? Es decir, acá tenemos, a ver, voy a poner esto aquí, voy a quitar esto primero. ¿Ya? Ahora voy a poner algo. No, aquí está bien. Voy a poner, acá está la obstrucción. Todas estas fuentes que están acá, aquí coloqué solamente 5, pero es un número infinito de fuentes de luz, son fuentes puntuales coherentes, de la misma amplitud. Pero de aquí en adelante, de aquí para acá, en este punto de acá, van a ser estas. La diferencia de fase va a ser este pedacito. A ver, voy a ponerlo en otro color. La diferencia de fase entre la fuente, voy a llamar la fuente 1 acá, la fuente 2 y la fuente 3. La diferencia de fase entre la diferencia de recorrido, la diferencia de camino recorrido entre la fuente 1 y la fuente 2, esto que marqué en verde, entre la 2 y la 3 va a ser esto que voy a marcar en verde, perdón, en azul. La diferencia entre la 3 y la 4 va a ser esto que estoy marcando en azul. ¿Ya? Y no es el coseno,
No es el coseno, Jorge. La diferencia es el seno. ¿Ya? Ya vi. ¿Ya? Por qué. Muy bien. Sí, ya. ¿Está bien? Bueno, Muchas muy gracias. bien. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Muy bien. Descansamos 5 minutos y regresamos en el Crawford, el libro que les recomendé, que se llama Ondas, o también en el Hedge, en el capítulo de difracción. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo hace este cálculo? ¿Cómo hacen este cálculo? Ya basado en las aproximaciones que les acabo de decir. Número 1, considera que A sobre R1 es igual a A sobre R2, es igual a A sobre R3, igual a A sobre Rn, igual a, le llama ADR, y que considera que son iguales todos, ¿no? Es la primera. Entonces aparece acá, vean, ADR, ADR, ADR. Número 1. Número 2. En lugar de poner, a ver, aquí pusimos todo como cosenos, ¿sí? En lugar de poner coseno de KR1 menos omega t, dice que esto es igual a la parte real de E a la J KR1 menos omega t. ¿Sí? Es decir, vamos a utilizar no variable compleja, aunque digamos que podríamos decir que oficialmente estamos usando variable compleja, sino nada más estamos usando las propiedades de los números complejos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la parte real de una suma es la suma de las partes reales, ¿no? Es la suma de AI, es la suma de las partes reales de AI, ¿no? Es decir, esto es esencial, ¿no? Muy bien, entonces vean ustedes lo que se pone que E a la R es la parte real de ADR por E a la I KR1 menos omega t, más ADR de nuevo igual, E a la I KR2 menos omega t, más ADR como constante, E a la I KRN menos omega t. Muy bien, esto sería lo que estamos haciendo al usar esta primera parte. Y lo segundo es que estamos usando que el coseno de KR1 menos omega t es la parte real de E a la I. Bueno, a la I. Aquí le puse I, sí, a la I KR1 menos omega t. Muy bien. Sí, ¿le entienden esta parte? Yo debo suponer que todos ustedes manejan números complejos ya de manera... Ya tienen bigotes y barbas, ¿no? ¿Sale? Bueno, no, nada más los chavos, ¿no? ¿Sale? Pero ya son bravos en esta cosa de los números complejos. Muy bien. A no ser que haya alguna pregunta respecto a esto, ¿cómo se va a manejar esto? ¿No? Muy bien, entonces continuamos. Aquí en este caso vamos a factorizar vamos a factorizar ADR, vamos a factorizar dos cosas. Vamos a factorizar ADR y E a la I KR1 menos omega t. Factorizamos eso. Vean, si factorizamos eso, pues el ADR queda fácil, ¿no? Aquí como factor común lo sacamos. Pero si sacamos E a la I KR1 menos omega t, lo que me va a quedar va a ser un 1, que es el primer término, ¿sí? Este primer término es el 1, ¿sí? Después queda E a la I KR2 menos R1, porque factoricé E a la I KR1 menos omega t. El término E a la I menos omega t, simplemente sale. Pero el otro término, al factorizar el R1, me va a quedar E a la I KR2 menos R1. Y así me sigo hasta el enésimo, que sería E a la I KRN menos R1. ¿Bien? ¿Sí me entienden este truquito? Es decir, es un truco más o menos elemental. Es decir, factorizamos y entonces me queda una factorización en el ADR así, y en los términos de dentro me queda de esta forma. ¿Qué ventajas tiene esto que aparece aquí? La ventaja importante que tiene es que aparece
logramos separar una parte temporal, que está fuera, como factor común, acá, y acá me quedaría solo una parte espacial. Y me queda como diferencia R2 menos R1, R3 menos R1, R4 menos R1, ¿sí? Y después hasta Rn menos R1, que es el que aparece acá. ¿Sí? Sí me entienden, pero la parte más importante de esta parte, de este trabajo, es que R2 menos R1 es de seno teta. ¿Ya? A ver, voy a hacerlo acá abajo con dibujo. Voy a poner esto acá así. Igual como lo estaba haciendo hace un momento. A ver, voy a poner la fuente número 1 y la fuente número 2. Entonces los vamos a mandar a una distancia muy grande a que se superpongan. Esto es el ángulo teta. Y este ángulo teta es, a su vez, este ángulo de acá. Muy bien. Y entonces, esto de acá es R1, de acá hasta donde está la fuente, hasta tal punto de observación es R1, y R2 es de la fuente puntual 2 hasta donde está el punto de observación. Pero R2 menos R1 va a ser este pequeño pedacito. Y esto es, si D es la separación, le llamo D, ¿sí? Si D es la separación entre dos fuentes puntuales, entre la 1 y la 2, entonces D es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y me queda que esto es de seno teta. R2 menos R1. Muy bien. Pero, a ver, ¿cómo lo pondríamos? R2 menos R1 va a ser de seno teta. Ahora, ¿qué cosa sería R3 menos R2? R3 menos R2, perdón, menos R1, va a ser igual a el doble. A ver, vean por qué. Voy a continuar en esta figura. Ahora voy a colocar la fuente número 3 acá abajo. Esta es la fuente número 3. La fuente número 3, aquí está su rayo de luz que va a llegar al mismo punto P, a una distancia muy grande, y la diferencia entre la 3 y la 2 va a ser R3 menos R2, va a ser igual también a D seno teta. Muy bien. Pero R3 menos R2, perdón, la diferencia entre, vean ustedes que esta distancia, perdón, déjenme. A ver, R3 menos R2 va a ser igual a D seno teta. Pero la diferencia R3 menos R1 va a ser 2D seno teta. Porque acá tenemos un D seno teta, el primero, y acá tenemos el segundo. ¿Bien o no bien? ¿Se fue la transmisión? ¿O si me oyen? Todo bien, profe. Sí, muy bien. A ver, veamos. Veamos si les está quedando claro este cálculo. Johan, Retama, ¿te está quedando claro cómo estoy haciendo este cálculo? Johan Retama, ¿ya te fuiste? Yo en lo personal me perdí un poco en la última parte. ¿Qué parte? Dime. En la parte de las diferencias de los R's. A ver, ¿está claro R2 menos R1 o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver, entonces R2 menos R1 es D seno teta. Muy bien. ¿Qué cosa sería R3 menos R2? Dime. R3 menos R2, pues es este verde. Y R3 menos R2 también es de seno teta. ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Vamos. Ahora sustituyamos R3 acá. Y me va a quedar
R3 menos R2. R2 va a ser igual a R1 más D seno teta. Bueno, de acá obtenemos que R2 es igual a R1 más D seno teta. ¿Estás de acuerdo? Eso es un Bill despeje, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora sustituyo este R2, lo sustituyo aquí. Y me va a quedar R3 menos R2, que sería R1 menos D seno teta igual a D seno teta. ¿Sí o no? Ah, ¿Sí? y de ahí Y sale. entonces ya me queda R3 menos R1 va a ser igual a 2D seno teta. Esto es, digamos, haciendo la talachita, pero yo lo veo de manera intuitiva, digamos, ya que este rayo, el rayo 1, el rayo 2 y el rayo marcado como 3 son paralelos entre sí, entonces yo digo, R2 menos R1 es D seno teta, R3 menos R2 es también D seno teta, es esto de acá, ¿sí? Perdón, pero como tenía un D seno teta anterior, entonces R3 menos R1 es 2D seno teta, ¿ya? Que Y sería esto es tomando, perdón, ¿Perdón? profe, esto es Dime, tomando en dime. cuenta que entre cada punto hay una distancia D, ¿no? Claro, claro. No lo había dicho. Qué burro soy. Sí, claro, claro, claro. Estoy suponiendo esto de acá, que el punto 1 y el punto 2, una distancia D, entre el 2 y el 3D, entre el 3 y el 4D. Así como se hace, ¿se acuerdan cómo se hace el cálculo? Realmente estamos haciendo, fíjense, es curioso, pero estamos haciendo el cálculo de una integral como aprendimos, como se aprende a hacer el cálculo de integral en el curso básico de cálculo que llevan en primer semestre. ¿Se acuerdan? Es que se calcula por rectangulitos, ¿no? Realmente estamos haciendo eso. Estamos suponiendo que el punto 1 y el punto 2, la separación es D, entre el 2 y el 3 la separación es D, D entre el 3 y el 4 y así, ¿no? Y entonces lo que me queda que R2 es igual a R1 más D seno teta, R3 es igual a R1 más 2 D seno teta, y Rn va a ser igual a R1 N menos 1 de seno teta. Muy bien. ¿Sí me entienden eso? Perdón, ¿ya me entendiste con quién estaba? ¿Con quién estaba? Conmigo. Sí, pero ¿cómo te apellidas? Retama. Retama. No, pues sí, acuérdate que no nos podemos ver. Muy bien, Retama. Johan, ya, gracias. ¿Vale? Sí, ¿ya te quedó claro o estás igual? No, sí, ya me quedó claro, profesor. Ya, Gracias. perfecto, muy bien. Y ahora viene, ya, entendido esto, vamos de bajada. A ver, Ricardo Núñez Tenorio, ¿estás entendiendo esto o no? ¿O qué dudas tienes de estos pasos? ¿Perdón? Lo único que estaba pensando en el análisis que estaba haciendo para los Rn-R1, solamente lo tomábamos como triángulos, hacia un lado como 2D, Sí. otra como 3D. Claro, claro. Y con triángulos con hipotenusa común, que es D, la separación entre fuentes, ¿sí? Y entonces tenemos la diferencia de camino óptico, por eso va creciendo así. Exactamente es el análisis. Muy bien. A ver, veamos, voy a molestar a alguien más. América, Soto Aguilar, dime, ¿qué es la parte que te causa comezón de esto que estamos haciendo? ¿O todo está perfecto? ¿A dónde estás, ¿Me América? escuchan? Ahí estás. Muy bien. Es que estaba hablando, pero como tengo tus audífonos, creo que no se escuchan. Sí, claro. A ver, dime. Sí, bueno, creo que es nada más la parte que me causa conflictos de entender el diagrama, porque, bueno, sí, la construcción del diagrama. Creo que esa me Bueno, causa. eso te puede causar confusión o todo lo que tú quieras, pero es una construcción genial de Fresnel. Genial. Genial. Todavía estaba apenas, estaban saliendo del horno
el cálculo integral en varias variables y en Fresnel se estaba aventando los cálculos de integral en varias variables con la mano en la cintura. ¿Por qué? Pues porque era Fresnel, ¿sí? Alguna vez me cayó unos artículos de Fresnel sobre algo parecido a esta parte, una cosa que llamo coeficientes de Fresnel, pero la bronca es que estaban en francés. Si alguien sabe francés y le interesa un trabajo de revisar el trabajo de Fresnel, sería fabuloso. Pero bueno, ¿pero qué es la parte que no entiendes? Es decir, una cosa es que te parezca difícil, rebuscado y todo lo que tú quieras. Otra parte es que no lo entiendas, ¿sí? A ver, América, dime. Si no entiendes algo, dímelo ahora. Sí, bueno, de hecho sí es esa parte, ¿no? Si me puede explicar, bueno, si puede volver a hacer en la construcción del diagrama para ¿En cuál? Perdón, ¿Este? no, en el mismo, bueno, en la misma diapositiva, el dibujo, pues. Ajá. Este dibujo estoy haciendo. Lo que tienes acá, la fuente número 1, la fuente número 2, la fuente número 3, la fuente número 4, hasta la fuente número n. ¿Sale? Y entonces tenemos estas fuentes 1, 2, 3, 4 hasta la n, son igualmente espaciadas. ¿Ya? La distancia que hay entre la fuente 1 y la fuente 2 es d, la distancia entre la 2 y la 3 es d, la distancia entre la 3 y la 4 es d, la distancia entre la n menos 1 y la n es d también. ¿Ya? Sí, y bueno. todas, permíteme, todas las fuentes iluminan una parte, ilumina este punto P, que está muy lejos, ¿ya? Sí. Ya me entiendes, todas iluminan el mismo punto P con estos rayos de luz, pero como las fuentes que están acá son fuentes luminosas que iluminan en todas direcciones, y entonces para otro punto que está acá, vamos a llamarle P rojo, ¿sale? Entonces van a iluminar con estos rayos de luz en otra dirección. ¿Ya me entiendes? Sí. Y bueno, el punto para que forme el triángulo, ¿ese qué significa? Sí. Este punto, ¿cuál? A ver, tenemos un triángulo, tenemos la fuente I y la fuente I más 1. 1 y 2 o 3 y 4, los que sean. La separación es D. Están iluminando un punto que está ubicado. Este punto P, ¿cómo lo ubicamos? Lo ubicamos a través de teta. Decimos, este punto P, lo estamos observando a través de un ángulo teta. Está, a ver, ya. A ver, aquí tengo el punto central de mi rendija y yo digo, este punto P está ubicado a un ángulo teta. Entonces, en esa dirección voy a enviar todos los rayos que llegan al punto P. En esa misma dirección todos. ¿Ya? Si quiero calcular la intensidad en el punto P, entonces mando todos los rayos que están en esa misma dirección con el mismo ángulo teta. ¿Ya? Sí, ya. ¿Sí, América? Sí, ya quedó claro. Bueno, y otra pregunta, nada más. La distancia de, ¿por qué se supone que son iguales todas? ¿O es por convención? Pues porque es más fácil calcularlo. Sí, ajá. Pues sí, a ver, fíjate, puedes hacer el cálculo de la integral de una función entre x1 y x2, considerando un tramo delta x1 más grande y luego uno más angostito y luego otro más ancho y otro más angostito y otro angostito. No, ¿qué hace el profe? ¿Qué hacemos los profes? Pues ponemos delta x parejito, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, América? Sí, pues exactamente lo mismo que hace Fresnel. Fresnel lo que hizo fue decir, pues está bien fácil si le pongo dos fuentes puntuales D pegadas una junto a otra, ¿va a calcular la integral? Sí, claro que sí. Claro que la va a calcular, ¿sí? Más fácil, sí. Si pusiera la separación variable, ¿sería más complicado? Sí. Entonces Fresnel se pregunta, ¿y cómo lo puedo hacer para hacerlo más fácil y hacerlo bien? Pongo
puntos, las fuentes van a ser igualmente espaciadas. ¿O tú qué harías? ¿Le cambiarías la separación entre fuentes? No. ¿O la dejarías pareja? La dejaría uniforme, sí. Pues sí, ahí está. Entonces, ¿por qué estás echándole la bronca a Fresnel? ¿Sale? Muy bien, dale. Va. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Quién eres tú? Aquawit. Aquawit. Dime, Marcos. Cuando, o sea, para que los rayos se dirijan al punto, se tienen que desviar, porque había dicho que primero, como están lejos, son paralelos, entonces se tienen que desviar con un lente para que incidan en el punto Sí, P. no. Es decir, si tienes un láser suficientemente poderoso, entonces, y lo colocas a una distancia suficientemente grande, ¿sí? Entonces, efectivamente, vas a detectar en el punto P, a una distancia muy grande, vas a detectar una intensidad. ¿Está claro? Muy bien. Pero aquí entra Jorge que se puso roñoso hace un momento. Jorge, ¿quién? Jorge, ¿qué? Jorge León. León Silverio Jorge dijo, no, ni chicles, ¿qué? Es decir, porque la R tiene infinito y ya sobre R tiende a cero. ¿Ya? ¿Cómo le hacemos en óptica? En óptica le hacemos, como ya les dije hace un momento, se le coloca una lente y se observa en el plano focal. ¿Ya? O sea, no es que a fuerza tenga que hacerse así. De hecho, déjenme decirles que estas distancias no crean que son la gran kilómetros o varios metros. No. En un arreglo experimental en el laboratorio se colocan 10 centímetros, 5 centímetros, ya es infinito en la práctica. Ya no sé si me entienden. De hecho, hay una aproximación que se llama aproximación de Fraunhofer, que se llama, cuando colocan el plano de observación al infinito. Esta aproximación de Fraunhofer se considera que es al infinito, pero si ustedes colocan un láser con un orificio y colocan la pantalla de observación a 10 centímetros, ya para ese arreglo experimental ya es infinito. No sé si me entiendan. Una cosa es la parte práctica, y la parte práctica se acondiciona muy bien a la parte teórica aquí. No es que la parte teórica va por un lado y la parte práctica va por otro. No, ni chicles. Es decir, la parte práctica y la teórica van en la misma, van alineados como dos rieles del ferrocarril, van bien alineaditos los dos, y lo que pasa es que la longitud de onda de la luz es muy pequeñita, muy endiabladamente pequeña. Acuérdense que es del orden de media micra. ¿Sí? Y por eso funciona también a 10 centímetros la pantalla de observación. No sé si me entiendes. ¿Ya llevaste experimental? Experimental en óptica, no. En óptica no. Pero bueno, pero ya hemos estado haciendo los experimentos acá nosotros, ¿no? Los has estado haciendo, ¿verdad? Con nosotros, Marcos. ¿Sí? Y bueno, colocas tu lente de tu ojo y observas el plano en tu retina, se está viendo el patrón de difracción. ¿Ya? Sí, profe, entendido. O sea, no, puedes quejarte, pero el pecado ya lo cometiste, Marcos, ¿no? Es decir, ya viste esos patrones de difracción, ya los viste y ya los aceptaste. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, dime, ¿tienes otra pregunta? ¿Marcos? No, ya no, ninguna. No, ok, gracias. Muy bien, continuamos. Vamos para adelante. Pasamos a la diapositiva número 11. ¿Qué queda? Lo que queda es, bueno, decíamos que íbamos a factorizamos E a la menos I omega T, E a la KR1 menos omega T, que sería estos dos. Los factorizamos, ¿sí? Y me va a quedar esto. Ahora ya no queda R2 menos R1, R3 menos R1, Rn menos R1. Ya no queda esto. Ahora queda D seno teta, 2D seno teta, N menos 1D seno teta. Muy bien. Eso es lo que está quedando ahora. Ahora, y de nuevo, ¿no? De nuevo, esto fue una fórmula que yo aprendí, se la aprendí a un profe de cálculo,
que era un profe, no les voy a decir el nombre, por supuesto, pero era un profe que era muy, muy flojo, como la roña, era flojo. Entonces la pasaba platicando nada más anécdotas y entonces nos enseñó estas fórmulas y de repente cuando yo vi dije, qué barbaridad, qué chulada de fórmula. Es decir, ustedes pueden encontrar cuánto vale A. Bueno, a ver, ¿cuánto vale? Esto lo van a encontrar en su libro. ¿Cuánto vale 1 más A cuadrada, etcétera, más a la N? ¿Cuánto vale esto? Entonces, él nos encontró una formulita muy simple. Es decir, aquí está en el apéndice, van a encontrar que esto va a ser seno de n delta phi sobre 2 sobre seno de delta phi sobre 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿O no les gustó? A ver, ¿cómo hace Sn? Sn más 1. A ver, no, perdón. Ya hasta se me está olvidando. A por Sn es igual a A más A cuadrada más A cúbica más a la n más 1. ¿Y qué cosa da? ASN menos A. Sacamos la resta. Vean ustedes que se cancelan estas, se cancelan y me va a quedar a la n más 1 menos 1. Y ya queda la fórmula. Sí queda la fórmula. Perdón. Es... ¿qué hice? Es ASN menos SN. Perdón. ¿Sale? Entonces, de aquí despejo SN, igual me queda a la N más 1 menos 1 sobre A menos 1. Entonces podemos hacer una suma de todas estas, ¿no? Y queda esta formulita. ¿Sale? Esto van a ser la tarea de la talacha. Esto viene en los libros de cálculo. Espero que ya se sepan este truquito. Berenice, ¿te sabes este truco que acabé de dibujar en rojo? Cortés Hernández. Creo que ahorita lo vi bien. No manches, tampoco no te lo sabías. Te vas a ir al infierno con toda y cola por no saberte este truco. Es un truco que a los físicos nos fascina porque se puede hacer fácilmente. De Florencio Máximo. No, yo no me lo sabía, la verdad. No manches, tache, ¿eh? Tache para la Berenice y tache para Florencio. Lozano, Huitzil, Selene, ¿no te lo sabías? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿no? Bien. ¿Sale? Muy mal, ¿sale? Muy bien, todos repasan y sacan esta fórmula. ¿Va? Acuérdense que acá está solamente hasta n menos 1, entonces lo acondicionan acá, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Pero lo que queda es interesantísimo, porque lo que queda va a ser el seno de n delta phi sobre 2 entre seno de delta phi sobre 2. ¿Alguna pregunta que tengan? Ajá. Entonces, donde R es igual a R1 más un medio de D seno teta, se me hace como que están perdidos o yo me estoy azotando. A ver, donde delta phi es esto. Estaba yo intentando buscar la definición de delta phi. ¿Va? Y la diferencia de fase entre la fuente 1 y la fuente D, N, es esto, ¿no? Ya no me entienden, ¿verdad? De que se quedan calladitos es que ya no entienden. Ya ni siquiera preguntas tienen, quiere decir que ya me estoy yendo, me está yendo el avión con ustedes. A ver, Martínez, Mariana, ¿entendiste qué es? A ver, voy para atrás. ¿Entendiste qué es lo que tienes que hacer de tarea? Sí, profe, tengo que probar ese truquito que nos puso ahí que nos encantan los físicos, porque Sí. es lo que vamos a aplicar en esta parte para poder reescribir
provoca. Eso. Bueno, Fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. A ver, solamente para que E a la I, K de seno de teta, empezarían E a la I, K de seno de teta al cuadrado, más E a la I, K seno de teta todo al cubo, etcétera. Bueno, y este de acá estaría elevado a la 1 y este sería E a la I, K de seno de teta elevado a la 0. Elevado a la 0 me daría el 1 y después me daría elevado al cuadrado, 2 pasa acá. Ajá, y me queda y luego me quedaría el cúbico y después me quedaría, hasta después me va a quedar el n. ¿Ya me entienden ahora lo que tiene que hacerse? ¿Sí? ¿Con quién estaba yo? Con Mariana, ¿verdad? Sí, profe. Te había preguntado, ¿ya entiendes lo que tiene que hacerse? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya creo que ya lo habías entendido. ¿Sí? Lo que va a quedar es una diferencia. El AN menos 1, AN elevado a el AN más 1 menos 1, y abajo va a quedar el A menos 1. Y es lo que queda acá abajo con el delta, el seno de delta phi sobre 2. En principio es algo de talacha chiquitito, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo alguna vez en la vida. ¿Vale? Bien. Para que cuando ustedes sean profes y den la clase, puedan decirle a sus alumnos, poner una cara fuchi cuando no les sale, perdón, esta es una cara alegre, ¿verdad? Si es que no estás mintiendo, ¿vale? Para que le puedan poner a sus estudiantes esto también, ¿vale? Muy bien. ¿Qué queda? ¿Qué queda al final? Fíjense, aquí queda una verdadera, una super fórmula. Es decir, ¿y por qué queda una superfórmula? Porque lo primero que tienen que hacer es, después de que tienen el campo debido a n fuentes luminosas puntuales, esto quedaría con la tarea que van a tener que hacer y van a tener que elevar. ¿Qué seguiría para calcular la intensidad o la irradiancia? ¿Me puedes decir por aquí quién quedó vivo? ¿Me puedes decir qué queda, Jesús Antonio, Madrid, Roque? ¿Madrid? ¿Madrid? Ya se fue. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué queda? ¿Qué paso tenemos que hacer para calcular la irradiancia? Aquawit. Elevar al cuadrado y después promediar en el tiempo. Y después promediar, ¿no? Sí. Claro. Entonces, elevamos al cuadrado. Fíjense que lo que me va a quedar, a diferencia del chorizo que teníamos grandotote, ahora tenemos algo muy cortito. Sería coseno cuadrado de KR menos omega T. ¿Sí? Después por el seno de n delta phi sobre 2 elevado al cuadrado sobre seno cuadrado también de delta phi sobre 2. Elevamos al cuadrado y después, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Víctor Vázquez. ¿Sacar su promedio? No, antes, bueno, sí puede hacerse. Sacamos el promedio, pero antes lo multiplicamos, bueno, sacamos el promedio de esto y me va a quedar a cuadrada de R. Queda muy fácil, porque el promedio de este coseno cuadrado, ¿cuánto queda? ¿Ve? No, un medio. No manches, ¿cómo va a quedar 0? Si le ponemos 0, se nos acaba el problema, ¿no? Sí. ¿A poco no sabes cuánto vale el promedio del coseno cuadrado? Un medio. Un medio, ¿sí? Por el seno cuadrado de n delta phi sobre 2 sobre seno cuadrado de delta phi sobre 2. Y luego lo multiplicamos por C epsilon 0, ¿no? Para calcular la irradiancia. Tal cual viene acá. A ver, acá está el cálculo. Aquí está el cálculo del campo. ¿Bien? Ahora bien,
¿Qué diablos pasa cuando tenemos una sola fuente puntual? Cuando n es igual a 1. ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? ¿Qué pasa, Carla? ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? ¿Carla? ¿Carla, ya te fuiste? ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? Mitzi. Munguía, Cuatlayot, ¿ya se fue la señal? ¿Me oyen? Sí, profesor. Muy bien, Mitzi, ¿estás por ahí? Sí. ¿Sí o no? ¿Se cancelan los senos? ¿Perdón? Cuando n es igual a 1, ¿se cancelan los senos? Se cancelan los senos y les va a quedar ahora, cuando n es igual a 1, o sea, tenemos una sola fuente puntual. A ver, cuando tienes una fuente puntual, una sola fuente puntual, lo que tienes es una iluminación homogénea. ¿Estás de acuerdo? Hagámoslo. Se cancelan los senos para n igual a 1 y me va a quedar ADR por coseno de KR menos omega T. Ya, ¿vale? ¿Qué hacemos después enseguida, Mitzi? Elevamos al cuadrado, me queda A cuadrada, coseno de cuadrado de KR menos omega T. Sacamos el promedio. ¿Y qué me queda el promedio? Dime, Mitzi. Mitzi. ¿Dónde estás, conejolas? Angélica. Luis Márquez, Angélica, dime, ¿qué queda? A cuadrada sobre 2. A cuadrada sobre 2. Esto sería el promedio de E cuadrada. Y para calcular la intensidad solamente tenemos que hacer es multiplicar este promedio de cuadrada por C epsilon 0 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense. ¿Y qué es esto? Es la intensidad de una sola fuente puntual. Una iluminación homogénea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O les parece como alucinante este resultado? ¿O muy azotado? ¿Qué pasa con dos fuentes puntuales? ¿Qué queda con dos fuentes puntuales? Con n igual a 2, tenemos la diapositiva 14. ¿Qué queda con dos fuentes puntuales? Claudia. Claudia, ¿ya te fuiste? ¿Ya te fuiste o no quieres contestar? Muy bien. Luna, Jafet. ¿Qué pasa con dos fuentes puntuales, Luna? Tenemos una superfórmula. ¿Y ahora qué queda? Estoy analizando todavía la situación, profe. Acá está. Acá está. Le ponemos n igual a 2. N igual a 2 en esta fórmula. ¿Sí? Entonces va a quedar un medio de delta phi más un medio de delta phi. Entonces va a quedar un medio de delta phi más un medio de delta phi, queda esto. ¿Sí? Para n igual a 2. Y expandemos. Seno de 2 phi, me va a quedar seno de phi, coseno de phi, y todo esto multiplicado por 2. ¿Sí te acuerdas? Porque va a quedar de nuevo seno de phi más coseno de phi con el más, y me queda esto. ¿Y qué va a pasar con me va a quedar seno de un medio de delta phi por el coseno de un medio de delta phi? Todo sobre seno de un medio de delta phi. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Se cancela el seno con el seno. Y me queda nada más el coseno. Y ahora, ¿cómo calculamos la irradiancia? Pues de nuevo, C epsilon 0 sobre 2, con este 2 que tenemos acá, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado, me queda 4, 4 C epsilon 0
A cuadrada por el coseno cuadrado de 1/2 de delta phi. Aquí le sobra un C epsilon 0, por el promedio de esta cochinada, ¿no? ¿Sí? Sí, le falta 1/2 acá abajo. ¿Sale? A la hora de calcular el promedio del coseno cuadrado, me va a quedar 1/2. Acá le falta 1/2. ¿Sale? Y ya queda la irradiancia de 2 fuentes luminosas puntuales. ¿Me están entendiendo o ya no me entienden mis chicles? Muy bien, bueno. Tarea. Bueno, tarea ya les dejé tarea, pero quisiera que leyeran este material. Ajá. ¿Va? Para, ¿cuándo es? El jueves, ¿no? Antes de irnos, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Profe, yo solo tengo... Sí, para 2 fuentes puntuales. Para 2 fuentes. Para 2 fuentes. Ahí está. León Silverio. Sí, pero se está cortando tu comunicación. Se corta y va y viene. Bueno, muy bien, a ver, habla a ver si no se corta. Se está cortando. No, se está cortando, León. Jorge, si quieres, dejémoslo para la clase del jueves o me mandas un mensaje y yo te contesto. Muy bien. Jorge, se está cortando tu comunicación, no se oye. Va y viene la comunicación. Profesor, yo solo le quería pedir, ¿podría regresarse 2 diapositivas hacia atrás nada más? Por favor, quería checar algo. ¿2 diapositivas para atrás? Ajá, una y la siguiente. Ahí está. ¿Esa? Sí. ¿O antes gracias. otra? No, ahí está bien. Gracias, profe. Esa, muy bien. Tienen la presentación esta, ¿no? Se las envió Gabriel, ¿o no? Sí, nada más es que luego como anota las cositas, o sea, como esa... Ya. ¿Saben qué? Si quieren, si les interesa que les envíe yo la clase con todo el cochinero, me dicen y se las puedo enviar. Ahora ya es todo un cochinero, pero a mí me fascinaba las clases así, pero bueno, es decir, son gustos de alguien que le gusta mucho la tala. ¿Quieres? Se la puedo enviar. Si tienes un correo con Shale, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, con Share, ajá. Ajá, perfecto. Si tienes un correo tiene que ser, creo que, a ver, seleccionar personas, allá. Dame un correo. Pero tiene que ser de Gmail. ¿Lo tienes? Se lo estoy mandando por el chat, solo que lo escribí mal. A ver, ¿lo escribiste mal? Ahí, ya le voy a mandar el correcto. Perfecto. Nada más tú te encargas de enviárselos a tus compañeros, ¿está bien? Sí, profe. Órale, me late. Ya se lo puse en el chat. Es el capítulo... es el capítulo 9, ¿sí? Pero no todo el 9. ¿Ya? Sí, hasta como el 9.3. No todo el 9. Vimos solamente hasta la sección 9.4. 9.3. 9.4.1. Hasta la sección 9.4.1. ¿Ya? Ese material sí lo vimos parejito. ¿Ya? En interferencia. Y en difracción sería del capítulo 10, casi viene como lo estoy viendo. Si ustedes lo checan, viene ese mismo enfoque, ¿sí? Estoy viendo sección 10.1 ahorita y van a ver en la siguiente clase voy a revisar patrones de difracción en específico, ¿sí? ¿Ya? Pero digamos, sería el inicio del capítulo 10. ¿Estamos? Voy a ver si hay chance de todavía ver el martes de la próxima semana, terminar el material y entonces recorremos hacia el jueves y el viernes los exámenes de
del capítulo correspondiente y los exámenes de recuperación. ¿Sale? Denme chance todavía. ¿Va? Muy bien. Entonces, Bueno, ¿el tercer parcial no va a ser este sábado? El tercer parcial sería este sábado. Sí, perdón, dije una estupidez. Sí, discúlpame. Sí, el tercer parcial sería este sábado. ¿Vale? Ahí tendrían ventaja ustedes porque tendrían el chance de revisar, de dedicarse a sus demás materias, ¿no? Sería más o menos insólito lo que estamos haciendo, pero hay que hacerlo. ¿Sale?